Y en tercer lugar, la hipótesis dual. La hipótesis dual nos habla de que, sobre todo en los niños con dermatitis atópica, el paso a través de la piel transcutáneo de alergenos alimentarios está facilitando la aparición de nuevos casos. Y al mismo tiempo es dual porque dice que el retraso en la introducción de los alimentos más alergénicos no debería de demorarse. De hecho, era tradición que en niños con factores de riesgo de poder presentar alergia a alimentos, retrasábamos la introducción de los más alergénicos hace unos años. Eso ha cambiado porque han salido investigaciones que apoyan que la introducción precoz de determinados alimentos alergénicos, sobre todo en países anglosajones, y en concreto con el cacahuete, pues de alguna forma protege la aparición de alergia al cacahuete en niños ya de 4 o 5 años. Niños que en el primer año de vida ya se les está introduciendo el alérgeno, parece como que su sistema inmune se hacen tolerantes y evitan el desarrollo de la alergia. Esos son los 3 motivos principales, las 3 hipótesis que hoy día barajamos para conocer por qué está pasando este problema. Muy bien, muy bien. Por tanto, a tener en cuenta, incluso para también saber también otro de los aspectos que es que el papel importante de saber reaccionar cuando hay una reacción alérgica importante. Fundamental. Esa es una situación de vida, ¿no? De alguna forma. Hombre, es el tratamiento ya de la reacción aguda. Que efectivamente, ¿no? Sería una cuestión que pasa algunas veces puntual y que hay que saber actuar. Y eso es labor de todos, ahí tenemos que estar todos implicados. Muy bien. Hay una pregunta que dice: mi hija tiene múltiples alergias alimentarias, entre ellas una sensibilización moderada a parvalbúmina, bacalao y gamba, y moderada a tropomiosinas. En breve deberá someterse a un contraste iodado. Mi pregunta es si dicho contraste puede estar contraindicado por sus alergias o aumentar el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave. Bueno, de entrada diríamos que pueden estar tranquilos, no van a tener problemas con la administración del contraste. Necesitaríamos quizás un poquito más de información, saber si el contraste va a ser oral, si es vario, si es un contraste para una resonancia magnética, si ha habido reacciones previas con la administración del contraste, un poquito más concreta la historia clínica, pero por norma un paciente alérgico a pescado no va a tener reacción cuando reciba un contraste. También hay posibilidad, ante la duda, si no queda clara la situación, de poder realizar un estudio alergológico mediante pruebas cutáneas con el contraste que se vaya a utilizar y conocer si hay un problema de sensibilización. Muy bien, esta respuesta para Paqui, si necesita más información que nos pregunte y concretamos sobre eso, ¿no? Hay una pregunta alrededor de la aparición de nuevos alimentos tipo insectos, ¿no? Y de alguna forma nos pregunta Ana Pacheco sobre la similitud proteica que tiene con los crustáceos, ¿no? Y entonces plantea si son susceptibles de ser considerado un alergénico, quedará mucho que hacer a nivel médico. Pues depende un poco de por dónde vayan los hábitos alimenticios. La verdad es que cambiar los hábitos alimenticios en una población no es nada sencillo, Lo tenemos, por ejemplo, con el aceite de oliva. Yo he trabajado muchos años en Jaén y la comercialización del aceite de oliva fuera de nuestro entorno, fuera del área mediterránea, es muy complicada, porque es que el sabor muchas veces nos echa para atrás. Es como si nosotros tuviésemos que cocinar con las grasas animales que utilizan en países como Inglaterra. No nos gusta, nos gusta el sabor de lo nuestro y los hábitos alimenticios se establecen y son muy difíciles de cambiar. Quiero decir con esto que la introducción de los insectos como alimento se generalice y llegue a ser un problema. Bueno, hemos tenido el sushi se ha introducido de pleno en nuestra costumbre, sobre todo en la población más joven. Bueno, pues si eso llegase a ser así, los insectos sí pueden tener una comunidad antigénica, pues con gambas, con los ácaros del polvo de la casa que nos producen problemas respiratorios, también con las cucarachas, que son fuente de sensibilización como aeroalergeno y capaz de producir patología respiratoria. Todo eso está basado en la presencia constante en todas estas fuentes alergénicas de determinadas proteínas, en concreto sería de una tropomiosina que interviene en el mecanismo de contracción muscular y que sí es causa frecuente de sensibilización a
alimentos y en concreto para el marisco y dentro del marisco a la familia de los crustáceos. De todas formas, esperemos que no se generalice porque tampoco podemos llamar a los alérgenos que vengan. Yo creo que es por lo menos un hábito mejor reconocido y bastante gratificante el de la gamba blanca y la gamba roja antes que lo insectos. Efectivamente, ¿no? También eso va ligado un poco a lo que comentabas de los productos más cercanos, claro, ¿no? De los cuales estamos acostumbrados y que realmente esos generan de alguna forma hábito, ¿no? Sí, y luchar contra esa resistencia es complicado. Bien, pues hay una pregunta sobre personas alérgicas al pescado, si pueden comer ballena o delfín. Ballena o delfín. Bueno, pescados son también. Todo lo que se pueda, ¿no? Dentro de la actividad de la pesca podemos tenerlo en la mesa. Afortunadamente para los alérgicos al pescado, el consumo en nuestro medio no es muy habitual que digamos, ¿no? A lo mejor en otras latitudes, pues sí, ¿no? Los japoneses yo creo que eran los que más sí. Pero también hay unas medidas de restricción importantes, pues porque hay que conservar las ballenas. Ahí habría dos posibilidades, ¿no? Yo creo que la pregunta va dirigida un poco por el tema de la parvoalbúmina, si tienen o no tienen parvoalbúmina o si tienen o no tienen tropomiosina, que son proteínas alergénicas generalizadas dentro de los animales. Y dentro de que haya o no haya esas proteínas, pues también existe una variabilidad. Aunque no todas las tropomiosinas son iguales, no todas las parvoalbúminas son iguales, hay diferentes tipos. Llegado el caso, habría que conocer la sensibilización, hasta dónde llega, la expresión clínica de esa sensibilización, si son reacciones muy graves, y si no lo son, pues deberíamos de pasar para conocer la situación real por un estudio alergológico, que incluye inevitablemente la realización de un test de reexposición o de exposición en este caso, porque la ingesta previa de ballena no se ha producido, ¿no? Un test de provocación que nos diga en consulta, en nuestro ambiente hospitalario, si ese paciente puede o no puede tomar el alimento. Bien. Hay una pregunta sobre la desensibilización a cacahuete. Hay varias preguntas sobre ese tema. Si se puede hacer, igual que a la proteína de la leche de vaca o al huevo, ¿no? ¿Y dónde se puede hacer? Bueno, está citando los 3 alimentos que compiten, ¿no? Por saber quién va a la cabeza de la desensibilización. Hablábamos antes de los hábitos alimenticios de cada zona, ¿no? Es generalizado el uso de la mantequilla de cacahuete, pues, y de los aceites de cacahuete, y también lo que hablábamos de los niños en la prevención de la alergia, ¿no? Porque ellos lo que utilizan son cremas con aceite de cacahuete como crema hidratante, y eso se ha visto que es un factor importante de sensibilización al fruto seco, o sea, sin llegar a ingerirlo, ¿no? Es la teoría dual, no solamente ya por la ingesta, sino también el paso a través de la piel. Entonces, en Estados Unidos sobre todo y en los países, en Canadá, pues los protocolos de desensibilización a cacahuete están a la orden del día. Y ellos, la inmunoterapia más referida en alergia a alimentos es por alergia a cacahuete. Y no solamente la oral, sino también la subcutánea, otra vía de administración, y que desde hace bastantes años se están ensayando con mayor o menor éxito. Con mayor o menor éxito. Con cacahuete va bastante bien. Están los protocolos generalizados, no son el principal alimento que nosotros tengamos que desensibilizar en nuestro medio, pero que sí se puede hacer perfectamente. Con subcutánea, las experiencias no fueron tan buenas, se sigue investigando, se está intentando que ese alergeno pueda modificarse para que sea mejor tolerado, pero la inmunoterapia oral, la inducción de tolerancia oral con cacahuete, está ampliamente demostrada, aunque no sea tanto en nuestro medio como en otros países. ¿Y si es posible saber si reaccionaría a cacahuete por inhalación? Sí, podría producirse también expuesto a cualquier mucosa o incluso a la piel podría dar o con la línea de lo que decías antes de por el tema subcutáneo, claro, por el hecho de utilizarla como crema. Es una vía de sensibilización más que una vía de alergia, más que una vía de reacción. No es que ese cacahuete aplicado ahí me vaya a producir un eczema, sino que es una vía de entrada. Una vía de entrada. Vale. Por tanto, bien, hay una pregunta sobre si
Mi hijo tiene 4 años, alérgico a frutos secos, cacahuete, garbanzo, lenteja y varios polenes y alimentos. Tiene además dermatitis y asma. Ante este asma, ¿cuevas de sal tiene validez científica? Pues no lo sé. La verdad es que hasta ahí ya no llego. Lo de las cuevas de sal, si pueden, no sé, o ser una opción terapéutica o de modificación de los problemas respiratorios o alérgicos en concreto, no lo tengo. Hasta ahora no tengo bastante conocimiento sobre eso. Bien. Hay otra pregunta sobre el tema de los test de intolerancia que se empeñan en vender en muchas farmacias, herbolarias y centros de dietética, con el consiguiente reembolso y las dietas restrictivas y muy cuestionables. ¿Qué podríamos decir sobre estos tests? Vamos a ver, sobre el mecanismo en la patogenia por el que desarrollamos la alergia a alimentos, fundamentalmente depende de una inmunoglobulina, de un anticuerpo específico que es la IgE. Hay otras posibilidades de reacciones mediadas por células, pero fundamentalmente el estudio alergológico y la alergia a alimentos, cuando hablamos de esto, hablamos de la IgE. Y esos test de tolerancia no miden IgE. Lo que están midiéndonos son otro tipo de anticuerpos, fundamentalmente IgG o IgM, que en condiciones normales, pacientes que reciben los alimentos, podemos fabricarlos, incluso dentro del establecimiento de las medidas de tolerancia para los alimentos de una forma natural. Por eso, científicamente, no está demostrado que sean pruebas o herramientas diagnósticas que nos confirmen o nos descarten una alergia a alimentos. Y nosotros como colectivo, los alergólogos, desde luego aconsejamos siempre un estudio alergológico bien guiado, basado en una historia clínica completa, exhaustiva, donde sospechemos la presencia, todo ello acompañado de un estudio alergológico mediante pruebas cutáneas y, si el caso lo requiere, pues mediante pruebas de exposición de nuevo al alimento. Y huir un poco de otras técnicas que dentro de las guías que manejamos, tanto a nivel nacional como internacional, para el manejo de alergia a alimentos, pues todavía no están incluidas. Muy bien. Hay una pregunta, dice, mi pregunta va enfocada, es Juani, antes nos había hecho las preguntas sobre el tema del cacahuete José. Juani nos pregunta sobre un niño multialérgico, ¿no? Dice, ¿por qué no se hacen seguimientos paralelos entre alergólogos digestivos y endocrinos? Dice, en su caso particular, dice, su hijo tiene 11 años y medio, alérgico a la proteína de la leche de vaca y a huevo. Gracias a un planteamiento de su neumóloga desde hace 2 años se lo hacen. Él tenía un cuadro de vitamina D muy baja, calcio en sangre alto y hierro al mínimo. ¿Es posible ese trabajo conjunto entre alergólogos, neumólogos, digestivos, endocrinos, para poder abordar el problema de las alergias? Sí, totalmente de acuerdo. Eso es un problema que tiene que ser desde diferentes puntos de vista abordado. El ejemplo, en este caso ya no sé yo en concreto si era un asma asociado, en fin, participa el servicio respiratorio, participa el servicio endocrino porque a lo mejor se establecía un problema de malnutrición o déficit vitamínico que también es necesario. El nutricionista, los nutricionistas son muy importantes en el manejo también y en el control de los pacientes alérgicos. Y iba a decir que un ejemplo claro es la esofagitis eosinofílica. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad que hace años, en mi época de formación, yo creo que llegué a ver uno nada más, ¿no? Durante los 4 años. En cambio ahora lo que veo es uno al mes o uno cada 15 días. ¿Y por qué ha cambiado esto? Pues ha cambiado porque se han establecido canales de comunicación entre diferentes especialidades. El paciente que consulta por disfagia, por impactación incluso, porque llegan a producir episodios de impactación que es necesario extraer un trozo de alimento a nivel esofágico, el digestólogo, el endoscopista, no duda en enviarnos y en remitirnos al paciente para el estudio alergológico. El alergólogo está ojo a visor también, sabe que un paciente que antiguamente nos consultaba porque un alimento, hacemos pruebas para ver si está sensibilizado, enviamos a ese paciente al digestólogo para que le haga una endoscopia si él lo considera necesario y poder profundizar. Esas vías de comunicación, esos canales de comunicación entre diferentes especialidades son imprescindibles para poder seguir avanzando, porque no todos podemos saber de todo. No todos podemos
controlar todas las patologías y la colaboración entre distintas especialidades, al final va a redundar de forma claramente positiva sobre el paciente. El trabajo conjunto ayuda a un mejor diagnóstico, a un mejor tratamiento, a un mejor abordaje conjunto del paciente y no ir mareándolo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Continúa preguntando y dice, Juan, y dice, ¿no cree que debería ser estudiados y tomar suplementos? Dice, tras las primeras pruebas realizadas a mi hijo fue diagnosticado de osteopenia realmente dice, si saber su edad ósea cambia el diagnóstico, o cambió el diagnóstico, saber su edad ósea cambió el diagnóstico, entiendo, ¿no? Le suplementaron también con vitamina D, dice, y cambió su diagnóstico al saber su edad ósea. Hombre, está claro que en este caso concreto, pues la valoración por distintas especialidades pudo poner solución a varios de los problemas que se habían creado. Unos dependientes de su alergia a alimentos, otros dependientes a lo mejor de la falta de sol, que también es posible, ¿no? Porque niños que, bueno, pues siempre están en guarderías, que no reúnen las mejores condiciones, o no tienen un patio, o el número de horas que salen al patio no es suficiente, también puede ser causa de un déficit de vitamina D, que es corregible, ¿no? Totalmente corregible una vez que se detecta. Por eso es imprescindible que esa situación, pues que al ser valorada por distintas especialidades, siempre va a tener mejores soluciones y mejores resultados. Y casi nos vamos ya a otra pregunta, y es, te preguntan sobre si a lo largo de tu experiencia laboral has conocido algún caso en que haya altos niveles de alergia a frutos secos y que haya llegado a tolerarlos con los años, ¿no? Y pregunta, ¿es verdad lo que dicen de que cuando se llega a la adolescencia los valores pueden cambiar? Bueno, lo de la adolescencia se ha asociado mucho el cambio, ¿no? El cambio del cambio con el asma bronquial, y la presencia de patología alérgica. Pues la experiencia es verdad que algún porcentaje de niños, pues en esa época de madurez, dependiendo de dónde vivan, de las sensibilizaciones que creen, hay más factores, no solamente el hecho de cumplir años me va a curar cambiar, una enfermedad, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que en esa época pueden solucionarse bastantes problemas o algunos problemas de salud, como puede ser el asma. En el caso de alergia a alimentos no es esperable, no creo que la edad pueda influye más el tipo de alergeno al que se está sensibilizado. Sabemos una evolución natural y tenemos que esperarla, de la leche sobre todo, ¿no? El 80% de niños alérgicos a la leche en cuestión de 2 o 3 años van a tolerar el alimento, el 50 y tantos % alérgicos a huevo. En cambio hay otros que se nos resisten, y la instauración de una tolerancia natural a ese alimento, como puede ser el caso de los frutos secos, es difícil. Otra cosa es, una vez sensibilizado, habría que conocer desde el punto de vista molecular cuáles son los alergenos a los que se está sensibilizando ese paciente. Si son a proteínas de reserva, si son a proteínas transportadoras de lípidos, en fin, si son proteínas estructurales, de defensa, porque eso hace que exista o no exista en mayor o menor medida reactividad cruzada. Y a lo mejor la sensibilización puede ser a un fruto seco determinado y no tener que referirse a todos los frutos secos. Y eso es un estudio que hay que hacer, porque los frutos secos están ahí, son apetecibles, y si el paciente tiene especial interés en tomarlos, pues estudiar si es una reactividad cruzada. Está sensibilizada a proteínas que están presentes en todos los frutos secos o solo en algunos de ellos. Vuelvo otra vez a decir lo mismo: historia clínica bien hecha, estudio alergológico mediante pruebas cutáneas, test de provocación, llegado el momento para aclarar que al fin de cuentas es el gol estándar nuestro, ¿no? La prueba de provocación es siempre lo que nos confirma o nos descarta una alergia a alimentos. Y con la suficiente experiencia y en condiciones adecuadas, pues nosotros aconsejamos que se haga. Y casi ya nos vamos con la última, si me permites. Dice, mi hija con 16 años, es Mari, dice, mi hija tiene 16 años, anafilaxia con huevo, alergia a leche, huevo, higo, lentejas, garbanzos. Si comienza la desensibilización con huevo, ¿cómo va el tema de comer huevo, ¿no? Porque de alguna forma a ella le preocupa si eso genera que debería tomar todos los días durante toda su vida. Bueno, hablar de inducción de tolerancia oral con alimentos es hablar o bien de desensibilización o bien de instauración real de la tolerancia, o lo que conocemos hoy como falta de respuesta sostenida. Una vez realizado el procedimiento, ¿en qué condiciones me quedo?
tengo que seguir tomando huevo de por vida de forma regular. Normalmente con el huevo suele ser un mínimo de 2 o 3 veces a la semana, con la leche prácticamente a diario. Tengo que estar en esa situación y no puedo bajar la guardia, porque si dejo de ese planteamiento vuelvo otra vez a tener reacción con el alimento. Son dudas que todavía, aunque ya llevamos bastantes años de experiencia con este planteamiento terapéutico, pues siguen ahí un poco en el aire. La forma de saberlo se nos aconseja en las distintas pautas y protocolos que sea que una vez realizada la desensibilización, el enfermo se quede sin recibir el alimento durante 1 o 2 meses y se realiza una prueba de exposición para ver si realmente hemos curado o hemos desensibilizado. Y ahí pues toma la decisión. Claro, implica una nueva reacción, implica un manejo complicado, porque ya que has conseguido, a lo mejor después de 2 o 3 años de un tratamiento, decir ahora se me viene todo abajo, dejo de tomar el alimento y vuelvo a hacer una prueba, y no es que no me haya servido, me he desensibilizado, pero no he desarrollado tolerancia. Entonces muchas veces pues aconseja que el paciente quede un poco ciego. ¿Por qué? Pues porque el huevo es un alimento de uso habitual y frecuente. Es que la leche la tomamos a diario. ¿Es necesario hacer ese planteamiento? Yo creo que es un tema de debate. No está lo suficientemente aclarado, pero desde el punto de vista inmunológico sería necesario conocer si es desensibilización o si es tolerancia lo que hemos alcanzado. Muy bien. ¿Alguna cuestión más que quieras cerrar casi para cerrar este videochat, lo cual te agradecemos? Que se sigue en Twitter con pregunta alergia alimentos, digo más que nada. Pues nada, agradeceros que os hayáis acordado de nuestra especialidad, de la alergología, de nuestra sociedad, porque yo también me gusta comentar lo que vengo en representación un poco de todo nuestro colectivo. Agradeceros también a la Escuela Andaluza de Salud Pública y a la Escuela de Pacientes que tratéis estos temas, que cada vez afectan a un mayor número de la población general. Y nada más, que estamos a disposición, en colaboración, por supuesto, con las asociaciones de pacientes. Y bueno, y que es un problema, ya en concreto de la alergia a alimentos, que cada día va a más. Los hábitos y la forma de vida también nos hace salir más de nuestras casas, situaciones críticas de riesgo que los padres llevan muy mal. Los adultos ya, pues ellos mismos van a solucionar su problema, van a saber cómo encauzarlo. Y un mensaje que es necesario, lo hemos hablado, ¿no? Lo de la adrenalina, sobre todo, la generalización de su uso, de su autoadministración, que es un medicamento que salva la vida en estos pacientes y que ninguno debería de estar, por lo menos, informado de si es necesario o no usarla, cuándo, de qué forma, porque eso la verdad es que ha sido un logro de los últimos años, que se ha avanzado muchísimo en ese aspecto y no debe de venir a más, sino cada vez generalizarse y que todos los pacientes alérgicos puedan disponer de esto. Muy bien, pues muchas gracias al doctor Florido por haber estado con nosotros y agradecemos también a la asociación Avanzat por facilitar y por el trabajo conjunto. La Escuela de Pacientes lleva muchos años trabajando conjuntamente con la asociación Avanzat y creo que es fundamental Alergosur Avanzat y el papel que puede hacer la Escuela de Pacientes en ese sentido para poder conseguir un mayor conocimiento y un mejor abordaje de los temas de las alergias a los alimentos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.